Qué bueno es creer en el Señor, tener esa fe, esa fe constante en nosotros, esa confianza, esa esperanza de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, de que está aquí, está en tu hogar, está en tu vida, está donde quiera que te desenvuelvas. Allí está la presencia de Dios. Y por eso que en esta hora quiero invitarte que con esa misma fe puedas recibir la palabra que Dios tiene para ti hoy. Sabes, estamos en un tiempo especial, en un tiempo que Dios ha provocado en la congregación, ha provocado en tu vida. Dios mismo ha estado produciendo en ti un ánimo voluntario de buscar su rostro. Te ha estado motivando, pero desde lo profundo de tu interior, para que no dejes de buscarle, para que entiendas que necesitas de Él, de su presencia, de su amor, y que no podemos vivir, caminar, trabajar, hacer tantas cosas teniendo a Dios en el olvido, sin buscar de su presencia. Tenemos que volver a los inicios. Tenemos que estudiar la vida de hombres y mujeres de Dios que no quedaron en la historia, que su testimonio no es una historia a contar, sino que su testimonio es un ejemplo, es un reflejo de cómo Dios quiere que los hijos de Dios estemos, vivamos, la conciencia que tengamos nosotros como hijos del Padre Celestial para vivir en su presencia en todo tiempo. Que aunque tenemos actividades, cosas que hacer, que aunque somos padres de familia, madres, aunque tenemos responsabilidades, aunque somos personas que aún tenemos responsabilidades ministeriales, cumplirle a Dios en su obra, establecer su reino, pero hay aspectos que no pueden ser negociables. Hay actitudes, hay acciones que no podemos poner a un lado. Hábitos espirituales que se deben conservar, que son intocables. Y el hábito más importante que nosotros debemos desarrollar es el buscar de Dios. El buscar de Dios en adoración, en oración, en intimidad. Para no ser hombres y mujeres que estén simplemente viviendo, pensando en el pan que voy a comer, pensando solo en cómo voy a hacer las cosas, en cómo voy a solucionar esto y aquello, sino que seamos personas dependientes totalmente de Dios. Que seamos hombres y mujeres, hijos del Padre, de intimidad, que tengan intimidad con su Padre, que tengan intimidad con su Señor. Y por eso que el Señor nos enseña y nos ha llevado hasta este punto, y ahora el Señor quiere profundizar aún más, porque esto no es algo de moda, no es algo de campaña, no es algo de momentos, no es momentáneo, es por siempre. Pero Dios quiere marcar tu vida de tal manera que ya para ti el buscar su presencia sea un hábito espiritual eterno. Un hábito espiritual por siempre, que no sea negociable por días festivos, por cumpleaños, que no sea negociable por sueño, que no sea negociable por nada, sino que tú sepas que tú tienes una cita diaria con Dios y que Él está allí esperando por ti. Y que no solamente lo hagas porque Él está esperando por ti, sino porque en ti hay un hambre, hay una sed de estar en la presencia de Dios. Y esa hambre y esa sed de estar en su presencia te lleva a ti a buscarle en todo tiempo, a vivir pendiente de Él. Y sí, tú haces tus cosas, y sí tienes la responsabilidad de hacer muchas cosas, pero siempre la primicia de tu tiempo la debe merecer el Señor. Nos los enseñó Jesús, nos los enseñó Moisés, nos enseñaron muchos hombres y mujeres en la Biblia, donde su prioridad, dice la palabra del Señor,
De mañana te buscaré. De madrugada te buscaré, decía el salmista David. El salmista tenía un hábito de buscar al Señor en la madrugada. El profeta Daniel buscaba al Señor en la madrugada, en la mañana. Jesús subía al monte antes de amanecer, buscando de la presencia de Dios. Y no son hábitos que ellos tenían y que el Señor los dejó plasmado porque fueron experiencias de ellos. No, son ejemplos para que nos veamos nosotros y para que nos demos cuenta que esos son los mismos hábitos que nosotros debemos desarrollar para ver la gloria de Dios. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 34, 29. Luego que Moisés recibe las tablas, y vamos a leer, dice la palabra: después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Fíjense esto. El Señor le dijo a Moisés: ven, que necesito encontrarme contigo. Te voy a esperar en el monte Sinaí. Dice la palabra que Moisés llegó al monte Sinaí, tuvo días en ayuno en la presencia de Dios y le fue entregado las 2 tablas del testimonio, que eran las tablas que iba a regir al pueblo de Israel y que le iba a dar instrucción, que le iba a dar orden al pueblo de Israel. Y dice: al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Dice la palabra que cuando él desciende, después de estar en la presencia de Dios, en intimidad con Dios, su rostro, dice la palabra, resplandecía. Pero a mí lo que me llama la atención de esta palabra es que él no lo sabía. ¿Sabes algo? Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, es inevitable ser transformado. Por eso que yo siempre digo, una persona que tiene hábitos de orar y de estar en intimidad con Dios jamás puede ser la misma. Se nota su transformación. Es una persona quebrantada, es una persona que su conducta, su actitud, su carácter, todo tiene sintonía con ser una persona que está en la presencia de Dios y que es transformado. Dice la palabra que Moisés fue al encuentro con el Padre. Pasó tiempo con el Señor, pasó tiempo en intimidad, pasó tiempo escuchando las instrucciones del Padre Celestial. Y cuando Él desciende, dice la palabra, su rostro resplandecía. Imagínense la intensidad del encuentro de este profeta con el Dios de Israel. Su rostro brillaba. Esto nos recuerda también la transfiguración de Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando fue transfigurado, cuando se le presenta a los discípulos, sus vestidos, dice la palabra, se volvieron resplandecientes, muy blancos, dice, como la nieve. Tanto, dice la palabra de Dios en Marcos 9:3, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. No hay un blanco. No existirá un blanco más blanco que el blanco de las vestiduras del Señor. ¿Qué les parece? Pero ¿cuándo fue esto? Dice la palabra. Cuando fue transfigurado. Cuando vemos en la palabra de Dios encuentros con el Padre Celestial. Y sabes algo, cuando nosotros vivimos encuentros con nuestro Padre Celestial, no pasa en nosotros un brillo humano, no pasa en nosotros un resplandor simplemente de vestimentas o de maquillaje o de algo en particular. No, es la gloria, es la presencia de Dios, es el brillo producido por la presencia de algo espiritual en nuestra vida. Todos nosotros queremos experiencias sobrenaturales con el Señor. Todos anhelamos siquiera tocar el borde del manto del Señor.
Todos quisiéramos tener experiencias sobrenaturales con la presencia de Dios, ¿sabes? Todo eso el Señor lo va a producir en ti. Todas las experiencias sobrenaturales que Dios quiere tener contigo, porque Él anhela tocarte, Él anhela transformarte, Él anhela que tú lo sientas, que tú lo percibas, que tú lo sientas cerca. Él anhela todo eso. Pero esa relación sobrenatural se va desarrollando en tu constancia, en tu intimidad, en tu querer y en tu hacer. Esas experiencias sobrenaturales se van desarrollando en tu pasión por la presencia de Dios, en tu pasión por su palabra, en tu pasión por querer estar con Él. ¿Cómo Dios se va a resistir cuando veo a un hijo, cuando ve a alguien que anhela estar en su presencia, que anhela conocerle, que anhela estar con Él? Dios no se va a resistir, Dios se va a mostrar, el Espíritu Santo se va a hacer sentir, la presencia de Dios se va a revelar y Dios va a transformar, Dios va a producir aquello que tú tanto anhelas, y aún aquello que ni siquiera anhelas, pero sí es algo que en lo profundo lo anhelas. Porque a veces no anhelamos cosas porque no sabemos, no tenemos tal vez la visión para cosas grandes que tal vez Dios tiene para nosotros, o que Dios tiene para nosotros. Nuestra mente no llega hasta allá, pero la mente de Dios sí. Y Él sabe lo que tu ser necesita, y Él sabe lo que tu vida, tu espíritu necesita, y Él sabe lo que tu espíritu anhela. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le pide al Padre aquellas cosas que nosotros no sabemos pedir. No sabemos pedirle a Dios. Y el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, dice la palabra, se las pide al Padre eterno. Pero tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios, a buscarle. No a buscarle en los primeros meses de un año, buscarle toda la vida, buscarle por siempre. Tener esos momentos de intimidad con nuestro Padre Celestial para que su brillo se refleje en nuestra vida. Cuando nosotros leemos pasajes como los que acabamos de leer, donde está Moisés, que dice la palabra que su rostro resplandecía, pero él no se daba cuenta. Él no se había dado cuenta de lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Sabes? Porque cuando Dios te transforma, lo hace para su gloria. Tal vez tú no lo notes en el momento, pero otros lo notarán. Porque todo lo que pase en lo externo de tu vida, para la gloria de Dios, bueno, es para su gloria. Todo lo que pase, todo lo que tú hagas, ¿le dará la gloria a Dios o no le dará la gloria a Dios? Y la transformación que recibió Moisés, o el brillo de Moisés, que aunque no se daba él cuenta que su rostro brillaba, la gente sí se dio cuenta. ¿Por qué? Porque cuando viene una transformación desde lo profundo de nuestro interior, la gente lo va a notar. ¿Y para qué la gente lo va a notar? Para que nos agrandemos, para que le hagamos ver a los demás que estamos orando, para que les demostremos a los demás que tenemos una madurez espiritual, que hemos desarrollado una cercanía con Dios, y nosotros nos llenemos la boca diciendo esto. No. Dice la palabra de Dios que Moisés no sabía que su rostro estaba brillando, porque Moisés no estaba en la presencia de Dios para buscar una vanagloria, o para buscar algo propio, o para buscar engrandecerse, o para demostrar algo. Él ya había aprendido a buscar la presencia de Dios porque lo anhelaba, porque él quería escuchar de Dios, porque quería conocerle. Y los regalos que recibía Moisés eran grandes. Era el brillo en su rostro de haber estado en la presencia de Dios, y la gente lo notaba. Y la gente se dio cuenta, y eso es maravilloso. Pero cuando alguien se da cuenta de que en ti está la presencia de Dios, cuando alguien nota que en ti está la gloria de Dios, la gente va a querer eso. La gente va a querer anhelar lo que tú tienes. La gente va a querer verse como tú te ves. La gente va a querer sentir lo que tú sientes.
Y eso le da la gloria de Dios. Pero eso no se da cuando nosotros vivimos vidas distraídas, solo sirviendo, solo haciendo, trabajando, buscando, en preocupaciones, en afanes, en tribulaciones. Eso no se da, porque lo que va a reflejar en tu vida no va a ser la gloria de Dios. Lo que va a reflejar en tu vida va a ser las preocupaciones, las ansiedades, el trabajo, el mucho trabajo ministerial, el mucho trabajo en tu casa, las muchas tareas que puedas tener en tu vida cotidiana. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer que busca de Dios, reflejarás la esencia de Dios. Y nosotros tenemos que procurar reflejar la esencia de Dios. Que aunque tú trabajes, que aunque tú resuelvas tus cosas, vivas, le sirvas a Dios, tu esencia sea una esencia que refleje el amor de Dios, la transformación de Dios, los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios. Y esa esencia que está en ti, que la vas a reflejar en tu trabajo, que la vas a reflejar con tus hijos no conversos, que la vas a reflejar con tu esposo, con tu familia, que la vas a reflejar, que todos la van a notar. Eso le dará la gloria a Dios, eso bendecirá a otros. Por eso que lo que nosotros debemos hacer como hijos de un Padre eterno, maravilloso y real, es vivir rendido a los pies de Él. Vivir a sus pies, reconocerlo en todo tiempo, conocer de que necesitamos de Él a cada instante. Y Dios se encargará de transformar nuestra esencia, de transformar nuestra vida, de transformar cómo pensamos, cómo hacemos las cosas, de transformar nuestro carácter, de atinar nuestra vida conforme a su palabra y a su voluntad. Dios se encargará de transformar nuestro temperamento, nuestra forma de resolver las cosas. Transformará nuestros pensamientos, la forma como pensamos, cómo resolvemos las cosas. Dios transformará todo. Y al tú percibir, al tú experimentar la gloria de Dios en tu vida, vendrán cambios que ni tú mismo podrás ver o entender, pero la gente notará. Y cuando la gente medio investigue quién tú eres, se dará cuenta que tú eres un hombre o una mujer que busca el rostro de Dios. Y la gente va a anhelar querer hacer eso. Va a querer preguntarte qué estás haciendo, por qué estás así, por qué ya no eres esa persona que se quejaba todo el tiempo por todo, por qué ya no eres esa persona que gritaba para todo, por qué ya no eres esa persona que se quejaba, que murmuraba, que criticaba, que siempre estaba en afanes, que siempre estaba en preocupaciones y en ansiedades. Porque ya no eres esa persona. Más bien te verán como que, ¿será que no tiene problema? ¿Será que su vida es perfecta? Y no, todo será producto de alguien que ha aprendido a estar en la presencia de Dios con tal intensidad que no dejará que un día pase sin buscarle. Y esa presencia de Dios transformará su vida de tal manera que todo el mundo lo notará. Todo el mundo lo notará. Y sabes, ese es el punto que Dios quiere que tú llegues en tu vida. Que podamos permitirle a Dios que transforme nuestra vida por completo. Que no seas el mismo de ayer, la misma de ayer, sino que seas mejor que ayer. Ese mejor, ese toque lo produce Dios en ti, en su presencia, en su intimidad. Toda persona que aprende a estar en intimidad con Dios, en búsqueda, que aprende a tener citas con Dios constante. Yo me imagino a Moisés, aunque él no todo el tiempo se encontraba con el Señor en el monte Sinaí, pero él no dejaba de hablar con el Padre diariamente.
¿Por qué? Porque tenía una gran responsabilidad con un pueblo. Yo te hago una pregunta. ¿Tu responsabilidad hoy es menor que la de Moisés? Yo creo que no. Porque tú tienes una gran responsabilidad con tu familia. Tienes una gran responsabilidad con tus generaciones. Tienes una gran responsabilidad con tus discípulos. Todos tenemos responsabilidad de dejar legados correctos, de dejar generaciones productivas, de ejemplo. Y tal vez nuestra responsabilidad no era la de Moisés, por supuesto que no, porque su responsabilidad era una responsabilidad global, una responsabilidad que Dios le había dado muy grande. Sin embargo, tú también tienes responsabilidad. Yo también tengo responsabilidades como hijos de Dios. Y por eso que eso me tiene que llevar a mí a buscar el rostro de Dios diariamente, así como lo buscaba Moisés, para recibir instrucciones de Dios, para recibir lineamientos de parte de Dios, para recibir los consejos de Dios a través de su palabra, para poder estar allí callado en su presencia y poder nosotros recibir lo que Él quiere que nosotros entendamos. Allí en el silencio de la presencia de Dios, Dios te habla. Dios le habla a tu espíritu. Dios te transforma. Allí en ese preciso momento, cuando tú te dedicas a buscar el rostro de Dios, cuando comienzas a orar, cuando comienzas a expresarles palabras a Dios, cuando le comienzas a adorar, ahí el Espíritu Santo comienza a transformar tu vida. Comienza a transformar tu vida. Y sabes, tú no puedes ser igual cuando hay una búsqueda sincera, cuando hay una búsqueda sincera, genuina, ante la presencia de Dios continua. Tú no puedes ser igual. No lo puedes, no puedes ser igual, porque la presencia de Dios transforma. La presencia de Dios hace que tu rostro brille. La presencia de Dios hace que tus vestiduras brillen. La presencia, ¿qué es lo que quiere decir el Señor en esta hora? Que la presencia de Dios produce transformación, y la presencia de Dios se ve y se nota y se percibe. Y Dios quiere que su presencia se note, se mire y se perciba en ti y en mí. ¿Por qué? Porque eso le da la gloria a Él. Entonces no se trata solo de nosotros, se trata también de Él. No se trata de que yo quiero ser transformado, sino que se trata de que mi transformación producirá que el brillo de la gloria de Dios lo noten los demás. Y eso beneficiará tu desarrollo ministerial, beneficiará tu vida de oración, beneficiará a las personas que están a tu alrededor, te beneficiará a ti, te bendecirá a ti. Por eso que todo lo que Dios nos manda hacer en su palabra no es para simplemente hacernos sentir bien. Todo lo que Dios nos manda en su palabra es para nuestra bendición, para nuestro beneficio, para su gloria, para su honra. Pero todo tiene que ver con que Él al final reciba la gloria, que la gente note de que Él es real, de que la gente se dé cuenta que Él no es un cuento de camino, que no es una historia que se contó hace 2000 años atrás, que no son acontecimientos vagos de historietas. No, Dios no quiere que nosotros vivamos historia. Dios quiere que vivamos nuestra propia experiencia. Dios no quiere que tú vivas historia. Dios te manda a leer su palabra para que tú te des cuenta lo real que Él es y lo que le aconteció a hombres y mujeres que buscaron su rostro. Pero Dios quiere que tú vivas tu propia historia, tu propia experiencia, porque Él es real. No que solo te asombres por Moisés, no que solo te asombres por Daniel, no solo que te asombres por Jesús, sino que te asombres porque también has experimentado la presencia de Dios en tu vida y digas: wow, Señor, creo en ti porque he vivido lo que ellos han vivido, porque he sentido lo que ellos han sentido. Tal vez tú no recibas las tablas, como dice la palabra de Dios allí, las tablas de los mandamientos del Señor, sino que recibes instrucciones específicas para tu vida, instrucciones específicas para tu familia. Recibes transformación para hacer cosas diferentes, para proveer a tu casa, para proveer a tu hogar, para atender a tus discípulos, para desarrollar tu ministerio, para hacer las cosas mejores, para expandir tu visión.
No recibe las tablas como las recibió Moisés, pero bueno, eso fue Moisés, ese fue su momento, eso era lo que Dios quería que él recibiera, pero ahora es tu momento. Y Dios tiene muchas cosas que darte. Y Dios tiene muchas instrucciones. Yo a veces cuando me imagino en la presencia de Dios digo, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo no quiero dejarte con las ganas de hablarme. No, yo no quiero dejarte con las ganas de hablarme. Yo quiero que tú me hables. Yo no quiero dejarte me ibas a decir algo y yo vine y me fui. Me ibas a decir algo y yo vine y simplemente me puse a pensar en no sé cuántas cosas. Tú me ibas a decir algo y yo simplemente me paré de mi lugar de postración. No, Señor, yo no quiero eso. Yo no quiero dejarte con la boca allí queriéndome decir algo y no pudiste, no tuviste chance, no tuviste oportunidad porque yo no te la di. No, Señor. Yo quiero siempre darte la oportunidad que tú me hables. Yo siempre quiero que tú me hables. Yo siempre quiero que tú me hables. Yo necesito tu consejo en todo tiempo, Señor. Y por eso que yo siempre enseño de que tiene que haber momentos en nuestra intimidad con Dios donde nos quedemos callados. Pero ¿sabes algo? Estamos tan afanados de la vida. Estamos tan afanados de nuestras responsabilidades, de lo que tengo que hacer, de la hora, del momento. Estamos tan afanados de lo rápido que queremos llevar la vida que ni siquiera un minuto se lo dedicamos a Dios para quedarnos callados y que Él nos hable y que Él hable a nuestro espíritu. ¿Sabes algo? Tal vez tú te quedas 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos callado allí en la presencia y no recibes nada, tal vez. Aunque sí vas a recibir, siempre vas a recibir de Dios. Dios siempre le habla a tu espíritu, a tu conciencia, a tu mente. Siempre el Señor te va a hablar. Pero tal vez tú digas, no, pero yo quiero más. Dios, cuando ve la insistencia de sus hijos, lo vemos en el caso, en la Biblia en muchos casos, la insistencia produce la respuesta de Dios. Empezarás a conocer a Dios diferente. Comenzarás a ver a Dios diferente. Comenzarás a sentir a Dios diferente. Y comenzarás a escuchar cosas diferentes de parte de Dios. Dios quiere estar contigo. Dios quiere hablarte. Dios quiere revelarse a tu vida. La pregunta es, ¿tú quieres lo mismo? ¿Tú quieres que Dios te hable? ¿Tú quieres que Dios se manifieste en tu vida? La palabra de Dios nos da instrucciones claras de cómo eso puede pasar. Pero no pasa viviendo la vida olvidándonos de Él. No pasa si no le dedicamos tiempo en su presencia. No pasa. Pero yo me siento contenta en esta hora porque yo sé que tú estás buscando de Dios. Y el anhelo de tu corazón es que Dios se revele y se manifieste en tu vida. Y sabes, esa búsqueda le agrada a Dios. Sigue adelante. Sigue buscando la presencia de Dios. Sigue buscando la presencia de Dios. Porque aunque no te des cuenta que la gloria de Dios se está manifestando en tu vida, te darás cuenta que los demás lo van a notar. Porque el brillo de Dios en ti será tan fuerte que las personas van a querer ese brillo que tú tienes. Y te van a preguntar. Y tú le vas a dar la receta que está en la palabra de Dios. Y la gente glorificará a Dios por causa de ti. ¿Quieres ser usado por Dios? Dios está dispuesto a usarte. Dios está dispuesto a usarte. Pero tenemos que buscar de Dios para que el Señor nos use de verdad.